Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, vamos a trabajar algo que me parece de lo más importante, de lo más novedoso que tiene sobre todo las inteligencias artificiales, pero que es una gran herramienta de trabajo para todos los docentes. Mi nombre es Joaquín Mesa. Les voy a platicar exactamente de lo que se trata Notebook LM. Notebook LM es una herramienta que sacó Google hace poco, relativamente poco, pero que tiene muchísimas capacidades. Yo tengo bastante tiempo de estarla utilizando y me parece que es una gran herramienta de aprendizaje. Como su nombre lo dice, funciona como un cuaderno. Como podrán ver, yo todo el tiempo tengo muchísimos cuadernos, precisamente con la idea de estar haciendo investigación y como tal, pues déjenme mostrarles cómo funciona. Me voy a dar el tiempo para explicar cada uno de los aspectos y de inicio nos va a pedir que nos pongamos nuestro correo de Gmail y es por el momento totalmente gratuito. Tenemos dos aspectos, dos formas, que es Notebook Plus y Notebook normal. Yo como estoy pagando el Gemini, pues bueno, tengo la fortuna de tener el Plus. Sin embargo, de todos modos, ustedes también pueden tenerlo. La diferencia es que existen solamente 50 fuentes a las que pueden subir contra 300, que es la que me da el Plus. Y tiene resúmenes de radio, ya lo iremos viendo poco a poco. Pero aquí lo que más me importa en estos momentos es que les enseñe, por ejemplo, cómo utilizarlo en una primera parte y quizás hagamos otro para cuestiones más profundas más adelante. De inicio me interesa que lo utilicemos para lo que son las tareas y les voy a decir que se divide en tres formas. La primera es donde añadimos las fuentes, la segunda es donde intercambiamos plática con la inteligencia artificial y del lado derecho, en este lado donde dice estudio, es donde vamos a tener nuestras hojitas que van a formar nuestro cuaderno. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, de inicio, lo más importante es que subamos las fuentes. Entonces, al momento de subir las fuentes, lo que vamos a hacer es que vamos a tener distintos tipos de fuentes de donde se va a nutrir justamente la inteligencia artificial para hacerla pedacitos y entonces hacer el análisis. Lo va a convertir en tokens, efectivamente. Entonces, lo primero que debemos de entender es que tenemos Google Drive y podemos acceder a nuestros documentos. En este caso voy a utilizar una de las investigaciones que hice en Google Deep Research, hablando de ciencia, tecnología y educación. Entonces, con que le demos clic, nos va a aparecer de esta manera y podemos ir añadiendo otras fuentes. Inmediatamente después de que subimos nuestra fuente, nos hace un resumen. Este resumen nos dice de qué se trata. Se dan cuenta, fue casi instantáneo, ¿no? Entonces, podemos abrir diferentes fuentes. Por ejemplo, voy a ver si tengo una, una presentación. Vamos a ver, no lo había pensado, pero vamos a meterle esta presentación también de tecnología de la educación. Entonces, como se dieron cuenta, ya tenemos dos fuentes y empieza a analizarlas. Tengo sitios web que he escogido previamente, por ejemplo, una persona a la que sigo que se llama Juan Domingo Farnós y lo voy a agregar mediante enlaces, ¿no? Es un sitio web, por lo tanto, lo pongo. En este caso me dice que no es posible acceder, debe de tener algún problema,
Por lo tanto, voy a borrar esta fuente. Me voy a ir a otra fuente, por ejemplo, en este caso, un video de internet, lo copio y me lo llevo a mi notebook. Esta fuente la eliminamos. Me da una pena porque me hubiera gustado que hubiera estado aquí. Y vamos a subir la otra fuente, perdón, que es YouTube. Y vamos a pegarlo. Pegamos YouTube. Y tampoco, no, sí, sí, no, sí. Tampoco dice que lo puede leer. Vamos a ver si la tercera la podemos ver. Regularmente se trata de videos que tienen que estar regularmente transcritos. Yo espero que este sí. Y sí, efectivamente, la transcripción hace que tengan esas posibilidades. En este caso también voy a eliminar esto. Y llevamos 3 tipos de fuentes y agregaré 2 más. Busqué en Google Scholar una más sobre tecnología educativa y los voy a agregar en un momento. Entonces, cuando ya tenemos todas estas fuentes, lo más importante es que le hagamos la petición de la tarea que debe de realizar, por ejemplo, en el chat. Y el prompt quedó de la siguiente manera. Como experto en tecnología de la educación, crea un sistema de interrelaciones acerca de los campos de conocimiento, pedagogía, comunicación, psicología del aprendizaje, sociología, teoría general de los sistemas, cibernética, etcétera, con los que se relacionan las distintas áreas del conocimiento de las tecnologías de la información. Y entonces, con todo esto, va a empezar a desglosar sobre todo las fuentes que tiene y nos va a traer exactamente lo que nosotros le hemos pedido. Entonces, nos está mostrando, por ejemplo, pedagogía y tecnologías de la información, la pedagogía, y lo importante es que nos trae la referencia. Si nosotros pedimos, por ejemplo, y queremos hacer nuestro escrito, lo importante es saber de dónde viene la fuente. Por lo tanto, si yo le doy aquí, me lleva directamente a la fuente y me da el entorno de donde yo estoy trabajando. Por lo tanto, si yo quiero, por ejemplo, cerrar esta fuente, esta parte del LM, solamente aprieto y cierro. Y voy a hacer lo mismo con esta parte. ¿Qué es lo importante? Que si yo, por ejemplo, le pongo actualizar, todo ese trabajo se va a perder. Por lo tanto, para poder hacer un buen análisis, lo voy a guardar como nota. Algo muy importante. La petición que yo le hice, regularmente, yo la guardo como si fuera una nota de bitácora. Es más, de hecho yo le llamo tal cual, bitácora de prompts. Y por lo tanto lo ponemos ahí y sí es importante que yo vaya colocando cuáles son mis prompts. Prompts 1, ¿no? Entonces voy a revisar de qué se trató, lo guardo y voy checando todo esto. Sin embargo, de inicio me parece que es muy, muy difícil poderlo ver. Y lo que voy a pedirle en este caso son 2 cosas. Primero, lo voy a guardar como una nota y esta nota se va a llamar interrelaciones o relaciones de la tecnología
con diversos campos del conocimiento. Entonces, aquí está mi bitácora, esto es lo que guardamos. Y es más, ya tienen nombre, interrelaciones de la tecnología educativa y las distintas disciplinas. Ya se guardó. Y para poderlo explicar, por ejemplo, yo puedo ir al final, o mejor dicho, aquí al inicio, y pedirle que me realice un mapa mental. ¿Para qué? Para que yo pueda observar todo el proceso de qué se trata, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una gran herramienta que nos lleva directamente a cada una de las etapas, ¿no? Por ejemplo, aquí los tenemos en recursos infopedagógicos. Sin embargo, no me está dando tal cual yo le pedí las cosas. Sí, es importante. Sin embargo, por lo tanto, no me sirve esto y lo voy a regresar. Voy a borrar y ya no quedó nada dentro de este chat. Tomaré, por ejemplo, para ser muy claro, la investigación que yo hice. Esta investigación la hice con Google Deep Research y para tomar solamente esto, le digo, crea un resumen de la investigación como experto en tecnología educativa. Y por lo tanto, va a ser un resumen solamente de este documento que yo tengo. Una vez hecho esto, lo vuelvo a guardar como nota y entonces mi tarea es ponerme a leer cada una de ellas. Sin embargo, de esto, como yo lo tengo muy claro, ya lo leí y ya lo conozco, como yo lo desarrollé, tengo la fortuna o la capacidad de tener el entendimiento previo y posterior. Cuando tengo esas dos posibilidades, puedo hacer un gran resumen de ello. Le doy doble clic y entonces aquí es donde yo necesitaba y lo que yo estaba pidiendo. Entonces ya tengo la tecnología educativa con los campos de conocimiento que le había pedido. Por lo tanto, me dice cuáles son las metas y filosofías educativas. Si yo le doy clic, me va a llevar directamente a la fuente. Y es muy, muy importante tener esto de manera que ustedes puedan crear sus resúmenes. En este caso, por ejemplo, quiero hacer un chat. Pues este chat voy a actualizar. Creo que no he guardado esta nota, ni tampoco el prompt. Entonces, voy a guardar este prompt, que es el prompt 2. Me voy a mi bitácora, le pongo prompt 2 y lo pego. Por si yo quiero volverlo a solicitar. Cierro esta nota, actualizo y borro todo lo que se hizo. Sin embargo, aquí está todavía. Lo voy a cerrar. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, yo, por ejemplo, de este solo documento, le voy a pedir que me cree como experto en contenidos un podcast.
o al menos el diálogo para un podcast, como experto en contenido para podcast, genera un diálogo entre, vamos a llamarle, entre Erika y Adrián, por poner un ejemplo, hablando de la tecnología educativa. Y entonces lo va a generar. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo que tener un límite. En este caso le digo que tenga un máximo de 700 palabras y le voy a dar un enfoque, enfocando el tema en cómo se puede utilizar. Se pueden utilizar. Y entonces, pues viene la magia y el propósito no es que haga el trabajo por nosotros, sino una vez teniendo este podcast, este diálogo, escuchemos, dice, hola a todos y bienvenidos a EdTech en diálogo. Nosotros podríamos haberle dado de qué y cómo se podía haber llamado. El podcast donde exploraremos las últimas tendencias y herramientas en tecnología educativa. Soy Erika, se presenta y hoy me acompaña Adrián. Hola Erika, y empieza el diálogo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revisar todo esto. Y entonces nuestra labor, voy a guardarlo como nota y voy a guardar también mi prompt. Entonces copio, pego, me voy a mi bitácora, le pongo prompt 3, lo pego. Ya está guardado, lo cierro. Bitácora de prompts, usos concretos de... Y por ejemplo, le podemos cambiar el nombre y aquí le voy a poner podcast. 2 puntos. ¿Qué es lo que está haciendo esta tecnología? Lo que me da son parámetros que yo puedo y debo de cambiar porque entonces sí sería plagio. Por lo tanto, mi labor es revisar cada una de las palabras para llevar a cabo mi trabajo. Ahora, una de las características que tiene esta tecnología es también la de poder hacer sus propios resúmenes de audio. En este caso voy a tratar de pedirlo en español, como si fuera un podcast, es decir, hace un podcast independiente. En este caso voy a pedir los interlocutores, porque nos lo da automáticamente en inglés, los interlocutores hablan en español. Y una nota más en idioma español. Y le hago una nota aclaratoria. El idioma que solo se escucha es español latinoamericano. Y entonces lo dejamos trabajar y volvemos. Y entonces terminó la grabación. No sé si se pueda oír, pero espero que sí se escuche
y si no, bueno, ya se los pongo agregado. Pero escuchen ahora. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo la tecnología está como transformando la forma en que aprendemos y enseñamos? Si eres de los que buscan comprender el mundo rápido pero a profundidad, hoy nos sumergimos en un análisis fascinante sobre cómo la tecnología educativa se entrelaza con un montón de disciplinas académicas. Prepárate para descubrir cómo la ciencia del aprendizaje se fusiona con las herramientas digitales en este Deep Dive. Exactamente. Hoy vamos a explorar esa profunda relación entre la tecnología educativa y campos tan diversos. Tan diversos como la educación, la didáctica, la psicología del aprendizaje, Uf, sí. la comunicación, la teoría de sistemas, la cibernética, la antropología. No. Etcétera, etcétera. Nosotros, si lo tuviéramos en inglés, hay un modo que es un modo interactivo donde uno puede ir sugiriendo a esta misma voz, a esta misma, al diálogo, podemos ir explicando y agregando o quitando. La labor, insisto, no es tomar el podcast tal cual. Es muy interesante, ya lo hemos hecho, pero queda automatizado, sin emoción, sin sentido humano. Y eso es lo que nosotros tenemos que darle. Tomar lo que nos otorga para que lo podamos transformar en cuestiones personales. ¿Por qué? Porque cada vez que nos otorgan eso, lo que nos están dando solamente son parámetros de ideas. Nosotros tenemos que retomar esas ideas y volverlas nuestras, darles nuestro enfoque, cambiar las palabras también, parafrasear, no es que lo estemos copiando tal cual, lo tenemos que hacer propio, apropiarnos de esa capacidad que tiene esta maravilla, que es la que nos puede traer la nueva tecnología de la inteligencia artificial. Hasta aquí lo voy a dejar y más adelante podemos ahondar en otras facetas de lo que es Notebook LM. Hasta la próxima.